Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Hola, hola, bendiciones, bienvenidos. Seguimos adelante con nuestro curso de primeros auxilios. En esta ocasión vamos a estar trabajando todo lo que es la parte de lesiones y traumas, el manejo inicial a luxaciones, esguinces, fracturas, que como ya vieron ustedes en el video introductorio, son bastante frecuentes, ¿no? Y mucho más hablando pues de la población infantil. También vamos a estar hablando de lesiones cervical y craneoencefálica, lesiones de cuello, de columna vertebral, vamos a mirar lesiones al tórax y abdomen y manejo de lesiones en extremidades. Entonces vamos a empezar definiendo los traumatismos, que son aquellas lesiones que se producen a causa de una fuerza externa que agrede de manera violenta contra el cuerpo. Una caída, una contusión, un impacto por otro cuerpo en movimiento. En la foto estamos viendo un accidente de tránsito, pero también pues desafortunadamente son lesiones muy frecuentes por maltrato infantil. Vamos a empezar hablando del esguince y para ello pues tendremos que decir que es más común que ante un traumatismo pueda haber un esguince, que es la alteración de las articulaciones por una distensión de los ligamentos o incluso su desgarro por un movimiento forzado. La articulación se presenta inflamada, dolorosa y con dificultad a la movilización. Este es el esguince.
Es muy común el de me tronché, ¿sí? Comúnmente lo conocemos como ay, me tronché. A veces bajando un escalón, se presenta mucho cuando hay deportes, ¿no? De pronto jugando micro, saltando lazo, bueno. En mujeres que usan bastante tacones altos se presenta bastante esta molestia. En caso de haber sospecha de un esguince, se debe dejar el miembro afectado en reposo, poner hielo frío local para bajar la inflamación e inmovilizar la articulación afectada. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita la enfermera nos va a explicar el tipo de inmovilizaciones de acuerdo a la afectación que estemos pues observando en el momento. Ahí hay una persona con un esguince de tobillo, frecuentemente, como les digo, por deportes, de pronto el patinaje y el fútbol y otras prácticas. Hola, mi nombre es Danisa Magliona, soy enfermera de clínica alemana del área de capacitación y reanimación. En el día de hoy vamos a revisar lo que son las lesiones musculoesqueléticas que están relacionadas con las fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones de cráneo, TEC y otros temas que vamos a partir a continuación. Las lesiones musculoesqueléticas son bastante frecuentes en los niños por el grado de actividad que realizan y también en los adultos. Quien en su vida no ha sufrido algún esguince es bastante frecuente. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que afecta a tendones y ligamentos de una articulación. Podemos ver que los esguinces más frecuentes que conocemos es el esguince de tobillo, que es el que hemos sufrido más de algunos de nosotros alguna vez. ¿Qué características tienen? Pueden causar gran dolor, inflamación donde se produjo este esguince y cierto grado de incapacidad funcional, es decir, que si es un esguince de tobillo me va a costar caminar, si es un esguince de muñeca me va a costar volver a recuperar mi funcionalidad de mover la muñeca de un lado hacia otro o poder escribir, etc. Entonces se produce gran dolor, inflamación e impotencia funcional. Ese es un esguince. En general los esguinces tienden a recuperarse alrededor de los 15 días. Se dividen en grado 1, grado 2, dependiendo del nivel de profundidad del esguince, incluso grado 3 que tiene una mayor profundidad y que su recuperación es mucho más larga. ¿Cuáles son los primeros auxilios que hay que hacer frente a un esguince? Mantener la extremidad en reposo, idealmente en alto, favorecer con aplicación de hielo local, pero no hielo directo, recordamos que puede producir quemaduras. Realizar comprensión con un vendaje en forma circular y permitiendo, o en 8 más bien dicho, para favorecer el retorno venoso y evitar el uso de analgésico porque a veces nos pueden enmascarar la gravedad de este esguince y obviamente trasladar a un centro asistencial para evaluar el tipo de esguince, el grado de esguince y también para evaluar principalmente cuál va a ser su manejo, si es a través de una inmovilización simple, una inmovilización más profunda y cuánto va a durar y las indicaciones de analgésico respectivas que nos puede dejar nuestro médico tratante. Ahora hablemos de otro tipo de lesión que se produce, que son las luxaciones, que es el desplazamiento anómalo de los huesos que conforman una articulación. Entonces los huesos se desplazan y allí se va a presentar bastante dolor, alteración de la forma de la articulación, se deforma la parte. Es común que pase en contactos deportivos y también con los niños pequeños, pues cuando están jugando brusco. Los niños pequeños tienden y se presentan más en el sexo masculino porque ellos tienden mucho a jugar con empujándose o montándose uno encima del otro. Entonces esto es común en ellos que se presente, ¿sí? Habrá dolor, alteración de la forma de la articulación e imposibilidad para movilizarla a la espera de acudir a un centro hospitalario. ¿Qué debe hacer en una luxación? Inmovilizar la articulación en la posición en la que se encuentre, no intentando reducir la luxación, es decir, no intentar poner el hueso en su sitio. Entonces, ¿qué pasa si hay una luxación? Debemos tratar de inmovilizarla, pero sin tratar de poner el hueso en su sitio.
No sé si alguna vez le ha pasado una luxación en el tobillo. A mí me pasó patinando cuando era pequeña y el tobillo se corrió y quedó un poco más hacia atrás del pie. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Tratar de movilizar a la espera de un traslado médico sin tratar de poner el hueso en su sitio. Eso no nos corresponde hacerlo a nosotros. Vamos a causar dolor y posiblemente más daño. Bueno, las lesiones más habituales cuando se produce un traumatismo son leves, con fracturas musculares, desgarros musculares, distensiones musculares o calambres. En caso de producirse, se debe parar la actividad física y permanecer en reposo. Calor local en caso de contracturas, reponer sales, glucosa y agua en caso de calambres, reposo e inmovilización en caso de desgarres o distensiones musculares. Es generalmente lo que recomiendan los expertos. En caso de una luxación en un niño, los niños pues por lo general ellos van a llorar bastante porque es bastante doloroso, entonces con ellos es más complicado y mantenerlos inmovilizados, pero es necesario para que la luxación sane. ¿Qué debemos hacer? Ya sabemos que lo primero es valorar la escena y hacer la valoración inicial del paciente, que ya lo vimos en la sesión anterior. Y en esa valoración inicial, pues vamos a observar el estado de conciencia, la respiración, los signos vitales del paciente. Si no es grave, es necesario pues hacerle la atención inicial. Si es grave, necesitamos inmediatamente llamar a emergencias. La observación inicial del paciente me va a determinar si es leve o si es grave. Generalmente cuando pasan los niños un tipo de lesión, de esguince, de luxación, pues realmente nosotras no tenemos la capacidad ni el conocimiento para determinar si es grave o no. Por eso es recomendable que acudan a un centro médico. Posiblemente no voy a tener que llamar a emergencias, a una ambulancia, posiblemente sí, pero si usted ve que usted puede inmovilizarlo, levantarlo, colocarlo en un lugar donde esté más cómodo, como vamos a ver ahorita en la práctica, pero se recomienda que asista al médico porque necesitaría una radiografía. Vuelvo y les digo, nosotros no podemos determinar la gravedad de la lesión si necesita otro tipo de tratamiento. Eso lo tiene que hacer un profesional en la salud. Por eso es importantísimo que nosotros acudamos a una valoración médica. En caso de sospechar de una fractura ósea, puede haber un chasquido, ¿sí? No sé si de pronto recuerdan el sonido que causa el partir un calado o una tostada, ¿sí? Un chasquido. Si eso se presenta, pues hay que sospechar de una fractura. Bueno, cuando ya es fractura, el dolor es mucho más intenso. Ya vamos a mirar cómo pasa con las fracturas, pero ya el dolor no se aguanta, la deformidad y la inflamación van aumentando y van aumentando. Entonces es importante que en este momento no movilicemos al accidentado, a no ser que sea absolutamente necesario para evitar agravar la fractura. Por ejemplo, si está sobre una vía pública, ¿cierto? O si está cerca de cosas que le pueden caer encima, si es absolutamente necesario la movilización, se debe hacer. Si pasa en un pie, por ejemplo, no retirar el calzado. Eso es bien importante. A veces el zapato, si fue en el tobillo, el zapato aguanta un poco la inflamación o tal vez al retirarlo vamos a causar más daño, entonces es mejor no hacerlo. O cualquier prenda de vestir, porque pues obviamente se pueden causar movimientos innecesarios. Bueno, si se deben retirar anillos, pulseras, relojes para evitar más compresiones, pues debe hacerse, y obvio hacerlo antes de que empiece a producirse una inflamación más severa. Estos objetos que están ahí haciendo presión sobre la piel. Otro tema también es importante son las luxaciones. Las luxaciones son bastante más graves que los esguinces. ¿Por qué? Porque implican la pérdida del contacto de dos superficies articulares. Puede ser la superficie de contacto del hombro, en el cual la parte del brazo con el hombro se desconectan, entre comillas, y puede quedar un hombro más abajo, puede producirse a nivel del codo, en el cual se produce esta luxación, queda como una extremidad más hacia afuera, y esta parte del antebrazo es acá, luxaciones de rótula que son bastante frecuentes.
y se pierde el contacto de esto y esto puede producir mucho dolor. Son bastante dolorosas, gran inflamación, deformidad de la zona que se produce, y el primer auxilio importante es inmovilizar la articulación donde se produjo esta luxación, pero jamás tratar de reducir. ¿A qué me refiero con reducir? Es tratar de volver a su posición normal, porque a veces estas luxaciones se acompañan de fracturas, y estas fracturas también, al tratar de reducirla, puedo agravar la fractura o producir lesiones a nivel de terminaciones o centros nerviosos, también ligamentos, tendones y también en vasos sanguíneos. Y siempre trasladar en una posición cómoda al paciente, inmovilizando la extremidad tal cual como está, y trasladar siempre a un centro asistencial para ver cuál va a ser el manejo, que habitualmente es una reducción que se hace bajo sedación y analgesia. Miremos entonces lo que son las fracturas. La fractura ya es la pérdida de la continuidad de la estructura normal del hueso. En palabras más sencillas, el hueso se rompe. Las fracturas son muy comunes en adolescentes, bueno, porque pues por la edad, el movimiento continuo, los deportes, la fuerza, y como les dije anteriormente, pues en hombres es mucho más frecuente, bueno, en niños y adolescentes. En comparación con los adultos, pues ustedes saben que el hueso de los niños está en crecimiento, tiene una elasticidad mayor. Esta elasticidad condiciona la aparición de fracturas que no se acompañan de rupturas completas, y los síntomas observados en muchas fracturas en los niños suelen ser de menor intensidad que en los adultos. Y otra característica es que las fracturas en los niños sanan muchísimo más rápido, pues por la cantidad de calcio presente en los huesos. No pasa así con los ancianos, por ejemplo, ¿sí? Una fractura en un anciano es tremenda, y también dependiendo del lugar donde se fracturen. Por ejemplo, cadera es terrible, bueno, porque puede durar meses en que no sana ese hueso y es bastante complicado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de lesiones? Los impactos o golpes fuertes. Bueno, tristemente se presenta muchísimo en urgencias por maltrato infantil. También pueden ser producidas por golpes, por movimientos bruscos, juegos bruscos, ¿no? Ese vicio que tienen a veces los chicos de estar jugando a puños y a patadas es complicado. Esto puede causar una fractura. Caída de alturas, accidentes de tránsito, etc. También la osteoporosis en los más adultos, porque pues esa descalcificación expone mucho más al hueso a que con cualquier golpecito, movimiento brusco, se produzca una fractura. ¿Cómo se reconoce una fractura? Pues además de la parte visual, ¿no? Así se vería una fractura de manera interna, pero de manera externa se vería así como está apareciendo esa manito, que si ustedes la observan bien está totalmente inflamada y deformada. Bueno, y una muchísimo más grave, como es esta que sufrió este jugador de fútbol. Ya pueden ver usted la deformidad tan tremenda que hay en esa pierna y el dolor pues que debe estar experimentando esa persona, porque esa es la diferencia entre una persona que sufre un esguince. Aunque el esguince es doloroso, pero el dolor es un poco más tolerante a una luxación. La fractura, el dolor es muchísimo más intenso. No se puede mover obviamente la zona afectada, y la inflamación empieza a producirse de manera instantánea, y es una inflamación grande. Bueno, hay otro tipo de fracturas que son abiertas. Estas dos que estamos viendo en pantalla son las fracturas cerradas. Pero hay otro tipo de fractura muchísimo más grave, que es esta que aparece ahí. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo actuar en caso de una fractura, de una esguince, una luxación? Ya lo hemos repetido muchísimo. Asegúrese de que ni usted ni la persona corran peligro. Evalúe y asegure la escena. Identifíquese ofreciendo ayuda. Protéjase usando guantes, tapabocas, elementos de bioseguridad.
tranquilice a la persona, es bien importante que lo haga. Recordemos lo que ya hemos dicho, que el sistema nervioso está a 1000 porque pues la adrenalina y todo lo que produce el accidente y los nervios en el momento pueden agravar la situación. Es necesario tranquilizarse usted y tranquilizar a la persona. Inmovilice la zona afectada con cartón, madera, icopor, almohadas, lo que tenga a la mano. Ya lo vamos a mirar en los videos de práctica cómo se puede hacer. Retire objetos que dificulten la circulación sanguínea. En caso de una hemorragia, pues ya lo vimos en la sesión de hemorragia, ¿no? Cómo lo debemos manejar, hacer compresión en partes distales sobre los vasos sanguíneos. ¿Cómo así en partes distales? También lo vimos en nuestra sesión de planimetría del cuerpo humano. La parte distal, o sea, la parte que está un poco más alejada, no voy a hacer ahí compresión sobre la misma fractura. Colocar una tela limpia. En el caso de la fractura anterior, esa que estamos viendo ahí, es necesario cubrirla. Bueno, que no haga, no mueva a la persona y mucho menos mueva la fractura, a no ser de que sea extremadamente necesario mover la persona, pero la fractura no la mueva, por favor. No haga masajes, esto es un error gravísimo. Siempre que yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo o alguno de mis hermanos teníamos lo que comúnmente las abuelas llaman tronchaduras, ¿sí? Porque nos caíamos una mano o un pie, inmediatamente la pomada caliente y a sobar, ¿cierto? Y esto puede causar muchísimo más daño del que ya el hueso tiene. Entonces no haga masaje. Por lo menos no hasta que haya un diagnóstico médico de que no hay un tipo de fractura, no hay una luxación, no hay un desgarre ni nada que al movimiento pues se pueda empeorar, ¿cierto? No trate de enderezar las extremidades lesionadas como la que vimos en el bracito y en la pierna del futbolista. Ay, venga, yo les tiro el pie o la mano para que queden derechitos. No trate de poner el hueso en su lugar porque esa no es la técnica ni la manera. No dé al herido bebidas o alimentos, esto es bastante importante. A veces los golpes son tan fuertes, bueno, y al momento de ingerir algún tipo de alimento o de bebida puede haber vómito. Entonces, por eso no se deben dar alimentos ni bebidas. Y este vómito pues hasta puede confundir los síntomas, sobre todo cuando hay un trauma cráneoencefálico, que ya vamos a ver. Entonces, puede producir vómito y el paramédico no puede saber si el vómito es por el golpe o porque usted le dio algo de beber antes de que ellos llegaran y pues esto puede ser confuso. Hay varios tipos de inmovilizaciones según la localización de la fractura que podemos ver. Aquí en la foto empieza apareciendo la famosa inmovilización cabestrillo, que es esa donde podemos utilizar una tela. Esta especialmente es para inmovilizar miembros superiores como hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca. Se hace con una tela, un pañuelo, un saco, lo que usted tenga a la mano. Ahorita la enfermera nos va a explicar cómo podemos hacerlo. Lo importante es que el miembro afectado pues se mueva lo menos posible. Bueno, ese es el objetivo de este tipo de inmovilización. Entonces, al colocar la mano en el pañuelo, se debe amarrar al cuello, como aparece en la imagen, y levantar un poco la mano. Ahí la fotico tiene la mano muy vertical para mi gusto. La enfermera nos va a explicar bien cómo hacerlo ahorita, porque sí debe quedar un poco más alta para permitir la irrigación sanguínea. Bueno, aquí estamos viendo un hueso roto, dos huesos rotos de la mano. El cúbito y el radio están completamente rotos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a inmovilizar esa? Con un entablillado o una férula. Se utiliza para inmovilizar una fractura producida en un hueso largo. Esta también podría utilizarse en una pierna, ¿sí? Hay que colocarlo de modo que no pueda moverse la extremidad lesionada.
una buena regla general es entablillar desde una articulación por arriba de la lesión hasta otra articulación por debajo de la lesión. En este caso, hacerlo desde el codo hasta la muñeca. Es lo que quiere decir lo que acabamos de leer, hacerlo desde el codo hasta la muñeca. Podemos utilizar tablas pequeñas, lisas, periódicos, telas gruesas enrolladas, almohadas. Hay muchos elementos. Si se dispone de tablas, las colocamos a los lados de las zonas fracturadas. Si se utilizan periódicos, formaremos una especie de canal para meter el bracito. Creo que aquí tengo una foto, sí, aquí la tengo. Esta es una foto de una entablillado con periódicos, ¿sí? Se forma un canal, colocaron la mano y adicional a eso le hicieron un cabestrillo. Bueno, es importante que entre la piel y el entablillado pongamos una capa de algodón de tela, algo que sea, que no irrite la piel. Luego con vendas o pañuelos, corbatas, cualquier pedazo de tela, hasta una correa, podemos sujetar el entablillado de modo que el niño no pueda mover la zona fracturada. Es importante asegurarnos de que la inmovilización no esté demasiado apretada. Esto también nos lo explica ahorita la enfermera por aquello de la irrigación sanguínea. ¿Cómo nos damos cuenta que está demasiado apretada? Porque se va a empezar a poner morada la mano, ¿sí? Entonces hay que soltarla un poco. Además de eso, se produce entumecimiento y hay hormigueo. Si ese brazo que ustedes están viendo ahí quedó demasiado apretado, además de ponerse moradito, va a empezar a producir un hormigueo en la mano. Va a doler mucho más. Bueno, por eso hay que aflojar, no hay que poner eso tan apretado. Puede producir mayor hinchazón también. Bueno, aquí estamos viendo otro tipo de inmovilización, que es la inmovilización acostado, y aquí la fractura fue en un brazo. Entonces lo que hicieron fue inmovilizar el mismo brazo contra el cuerpo. Este es otro tipo de inmovilización. Lo que hacen o podemos hacer es utilizar unas vendas, unas telas, unos cinturones, colocar una amortiguación al costado, que es esta que les estoy señalando acá, al costado de la espalda, algo que amortigue, puede ser algo enrollado, una almohada, algo suave. Y luego colocar el brazo lesionado o afectado contra el tronco y procedemos inmediatamente a colocar este tipo de amarres para sujetar el brazo ahí al cuerpo. Recordando pues de no hacerlo demasiado apretado. Las fracturas bastante comunes, así al igual como los esguinces, son pérdida de la continuidad del hueso. O sea, aquí se afecta el hueso. Vamos viendo que en una primera instancia los esguinces afectamos ligamentos y tendones, las luxaciones se pierde el contacto entre dos articulaciones y en la fractura hay una ruptura de la continuidad del hueso. Existen fracturas que son oblicuas, o sea, en el fondo se produce un corte neto, pueden ser lineales, puede ser que hemos escuchado con minuta que en el fondo el hueso se rompe en pedacitos y queda como restos de fragmentos, pueden ser desplazada en el fondo. Por ejemplo, si este es un hueso de la pierna, se produce esta fractura y uno de estos huesitos se va hacia el lado, entonces se desplazó de su alineamiento normal, o bien expuesta es cuando este hueso, aparte de desplazarse, puede salir al exterior y romper nuestra piel y queda este huesito expuesto. Esto es muy grave porque los huesos, aunque uno no crea, tienen vida, entre comillas, tienen vasos sanguíneos, tienen irrigación y por lo tanto esa irrigación que tiene el hueso puede recibir bacterias del exterior y producir una grave infección a nivel de nuestro organismo, incluso septicemias. En estos casos, ¿qué es lo recomendable hacer siempre en una fractura? Al igual que lo que vimos en los esguinces, es inmovilizar la extremidad en una posición cómoda, nunca jamás tratar de volver la fractura a una posición normal, sino que dejarlas cómodas con la extremidad en alto, no dar analgésicos por lo mismo, porque necesitamos evaluar, puede que en algunos casos se requiera una anestesia para volver este huesito a su posición normal, sobre todo si esta fractura está desplazada o bien si esta es una fractura expuesta. Por lo tanto, el hecho de que le demos líquido para tranquilizar a los niños no puede afectar las horas de ayuno, y trasladar a un servicio de urgencia. Ahora, hablando de lo anterior que vimos, vamos a hablar
y vamos a conocer algunos de los elementos que podemos tener en nuestros botiquines y que nos van a permitir actuar frente a una fractura. ¿Ya? Tenemos aquí, primero que nada, las férulas que podemos tener, en este caso una férula de aluminio que se pueden comprar en la farmacia, incluso hay unas que son como con forma de dedo que pueden ser en los dedos, más simple y que siempre podemos tener en la casa, bajalengua, los clásicos palitos de helado, tenemos vendas que podemos tener en nuestra casa, telas que nunca faltan y inmovilizaciones. Vamos aquí a pedir la ayuda de alguien que nos va a mostrar. Si por ejemplo se produce una fractura o un esguince en una extremidad, en este caso en un dedo de la mano, lo mejor para inmovilizar es utilizar un palito de helado o un bajalengua, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el bajalengua dentro de bajo el dedo, vamos a fijar, si te puedes sostener un poquito ahí con esa otra mano, ahí, y vamos a fijar con telas. Muy importante tener presente que cuando uno coloca las telas, siempre deben ser colocadas en diagonal. ¿A qué me refiero con esto? Uno fija y permite dejar esta extremidad en reposo en diagonal, ¿ya? De esta forma. Si yo fijo en esta forma, como podemos ver ahí en la cámara, permite que la extremidad, y en este caso el dedito, quede bien fijado y mantenga una circulación adecuada. No es lo que a veces uno ve que le colocan así, le dan vuelta por acá y todo. ¿Y qué pasa con esto? Que afecta la circulación y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este dedo, aparte de la inflamación propia de la lesión que va a tener, por la compresión del mismo vendaje, va a inflamarse más. Este es un tipo de inmovilización de dedo y que nos va a permitir favorecer el reposo de la extremidad para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada porque a veces puede ser aparentar un esguince por gran deformidad y dolor, puede tener un poquito de hematoma, pero también puede ser una fractura y ya sabemos que las fracturas pueden ser lineales, incluso hay algunas fracturas que salen pedacitos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos vendar una extremidad, tenemos la venda y la idea es que, por ejemplo, si este fuera un esguince, supongamos un esguince, siempre recordar que la forma correcta de vendar es siempre vendar como en 8. ¿A qué me refiero con esto? En esta posición. Si yo vendo así, voy como en diagonal vendando, supongamos que voy a vendar este mismo dedo para poder favorecer la posición cómoda y la inmovilización, siempre vendo en 8. ¿Por qué? Porque así no afecto la circulación. Nunca vendar en circular. ¿A qué me refiero con circular? Que yo hiciera esto. ¿Por qué? Porque esto causa compresión y siempre se va desde la zona más distal hacia la zona más proximal a la lesión. También, aquí vimos un tipo de vendaje de un dedo. Vamos a sacarlo para explicar otra cosita. Podemos ver, sacamos este vendaje, podemos ver que también, supongamos que fuera un esguince de tobillo. Siempre tenemos las típicas vendas que vienen a veces con un alfiler de gancho y que se fijan, pero también es recomendable el uso de este otro tipo de vendajes que permiten una inmovilización. Supongamos que este fuera un tobillo, ya, ponlo así un poquito la mano, coloca así, acá. Si este fuera un tobillo, la misma indicación, se inmoviliza la extremidad tal cual y se hacen movimientos circulares en 8 para que se favorezca la circulación. También se pueden producir esguinces también en los dedos de los pies, que de repente uno está haciendo la cama y se golpea los dedos de los pies con las bases de las camas y a veces los dedos de los pies se inflaman. Aquí, ¿qué se recomienda realizar? Son los embarrilados. ¿Embarrilado en qué consiste? En que yo coloco, si este fuera el dedito, el que está afectado, que se me puso inflamado, se me puso moradito, ¿qué es lo que hago yo? Coloco un dedo sano cerca del dedo que está enfermo. ¿Y qué permite esto? Yo colocando un algodoncito ahí, otro algodoncito acá, y si yo fijo, puede ser con otro tipo de tela, pero la idea es que ese dedo que está del pie, que está enfermo, quede apoyado con los otros y me permita hacer un apoyo que, entre comillas, proteja al dedo que está afectado. Esto se llama embarrilado
y la idea obviamente no es solamente proteger hasta ahí, sino que la idea es que quede todo esto sellado. ¿Y esto qué me va a permitir? Que se haga la fuerza con la ayuda de 3 dedos y no haga solamente la fuerza este dedo. Y esto me permite dar una ayuda y protección y favorecer que pueda movilizarse en ese momento, pero no olvidar que siempre tenemos que acudir a un centro asistencial para evaluar si esto es una contusión, un esguince o más bien una fractura. Y recordar que siempre podemos tener y debemos tener la extremidad en alto. Puede ser con un vendaje o también, como vemos aquí, que encontramos siempre en nuestras casas, que son un pañuelo. Un pañuelo uno lo puede doblar ya en un cuadrado, lo dobla y hace una especie de cabestrillo. ¿Para qué? Para que la extremidad quede en alto, ¿ya? Se cuelga así, en este caso un poquito más corto, o bien uno lo puede extender de esta forma, hacerlo a lo largo y lo coloca así, coloca la extremidad acá y realiza el nudo atrás, cosa que la extremidad quede en alto, ¿ya? Esto permite un retorno mejor a la circulación, que la extremidad realmente mantenga el reposo y no se inflame, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente y siempre vamos a tener estos elementos en nuestra casa. Bien, sigamos adelante con nuestro tema y vamos a hablar ahora de trauma cráneoencefálico, TCE. El daño que sufre el cerebro después de un traumatismo cráneoencefálico se debe por una parte a la lesión primaria, que se llama contusión, directamente relacionada con el impacto sobre el cráneo o con el movimiento rápido de aceleración y desaceleración, y por otra parte a la lesión secundaria, que pueden ser los edemas, las hemorragias, los aumentos de la presión en el cráneo, que se desarrolla a raíz de la lesión primaria durante los primeros días tras el accidente y que puede conllevar graves consecuencias en el pronóstico funcional. ¿Qué quiere decir esto? Después de un golpe severo en la cabeza, por caída, por golpe con objeto contundente, por lo que haya sido, va a presentarse una lesión primaria, que sería la contusión, en algunas ocasiones y coloquialmente se conoce como el chichón, ¿cierto? Y esto puede producir unas lesiones secundarias con el tiempo, que son los edemas, que son la formación de bolsitas o coágulos de sangre dentro de la cabeza, las hemorragias internas y otras mucho más graves, que es el aumento de la presión en el cráneo. Ahí donde hay aumento de presión en el cráneo, ya estamos hablando de que se necesita una cirugía, abrir el cráneo para liberar esa presión. Es muchísimo más grave. Bueno, estos accidentes también son muy comunes en los niños y vuelvo a insistir con el tema de que aquí lo mejor es la prevención, es mejor prevenir que curar. Los chicos por estar en continuo movimiento, por estar todo el tiempo queriendo jugar, hacer cosas, y además porque olvidan la percepción del peligro en muchas ocasiones, pues se logra presentar esto. Por eso las indicaciones tan puntuales en jardines infantiles con el tema de no tener a los niños en lugares altos, prohibición de que hayan parques en azoteas y en sitios altos, y mucho menos pues que no tengan los barandales. De aquí el tema de que tengan las ventanas pues con sus elementos rígidos que impidan la caída y todo lo demás. Pero también recordando que las caídas y los traumas se pueden presentar por caída de su propia altura. Por eso también, aunque pareciera que no fuera tan necesario, pero sí lo es, mantener los niños con sus agujetas atadas, como dirían en otro país, mantener sus cordones de sus zapatos atados, es muy importante porque esto puede producir una caída de su propia altura, que puede desembocar también en un trauma craneoencefálico que puede ir de leve a severo, ya lo vamos a ver, porque si se enredó con su propio cordón y se fue de cabeza contra el piso, contra una pared, contra una esquina de una pared, pues tremendo. Y además recordemos pues que por la consistencia de sus huesos pues puede pasar de ser leve a grave,
y no queremos eso. Entonces hay que tener en cuenta que la parte de la prevención es bastante necesaria. No permitirle a los chicos que jueguen brusco y no permitirles que jueguen con elementos contundentes pesados, porque pueden descargárselo en la cabeza a otro y esto puede causar un traumatismo. ¿Qué hacer en caso de que se presente pues un trauma craneoencefálico? Además de asegurar la cena, llamar, iniciar con la valoración primaria. Si el paciente está consciente y respira con normalidad, no se debe hacer nada y pedirle que no se mueva. No haga nada, pero tampoco lo deje mover hasta que lleguen los paramédicos. En caso de inconsciencia, nos hemos de asegurar pues que la vía aérea esté permeable. Ya hicimos la valoración primaria, que ustedes recordarán. Estoy valorando signos vitales, ¿cierto? Si respira, si tiene pulso y voy a mirar que la vía aérea esté permeable, que respire con normalidad, bueno, no movilizarlo ante la duda de posible afectación en la columna vertebral o a nivel cervical. Siempre que haya una caída de altura, un accidente de tránsito, una contusión grave y el paciente esté ahí tiradito en el piso como está el niño inconsciente, Dios nos guarde, hay que sospechar de que también hay un traumatismo en las cervicales o en la columna vertebral y por eso es importante que usted no movilice al paciente. Los movimientos bruscos van a aumentar el riesgo de lesiones severas. Bueno, aquí es importante y de ser necesario movilizarlo para transportarlo, bien sea porque en todo el curso hemos estado hablando de llamar a emergencias. Desafortunadamente a veces emergencias no llega rápidamente o no podemos esperar por diferentes situaciones, necesitamos movilizarlo. Aquí sería muy necesario usar un collarín. Así usted no lo vaya a movilizar. Y mientras llegue a emergencias es necesario usar un collarín. Estos collarines es necesario y de carácter prioritario que los tengamos en los jardines infantiles. Estos inmovilizadores de cuello son muy claves a la hora de manejo inicial por traumas, porque esto me puede evitar a mí de que la lesión sea grave, ¿sí? Vamos a encontrar estos inmovilizadores de cuello para adultos y también uno muchísimo más pequeño para los niños. La verdad, la manera de colocar esto es muy sencillo. Ahorita en los videos las enfermeras nos van a explicar cómo hacerlo y no son muy costosos. Para este tutorial cuento con la colaboración de mi compañera Claudia Ramírez, que es médico de urgencia. El primer inmovilización que vamos a ver es la inmovilización y control cervical manual y posterior puesta de collarín por detrás. Cogeremos la cabeza del paciente con las manos totalmente abiertas, los dedos en la frente y podemos o llevar los codos al suelo o llevar los codos a las rodillas o posicionar aquí al lado de la cabeza. Bueno, una vez hacemos control cervical, ponemos el collarín. Fijaros que Claudia está metiendo la pestaña para adentro, que si tienes el pelo largo se agradece mucho. Bueno, vamos introduciendo el collarín. Y ese sería el ataque posterior. El segundo control cervical, vamos a tener en cuenta que estamos en el interior de un vehículo, vamos a entrar por detrás, el asiento de detrás, y vamos a hacer un control cervical, igual, con la mano abierta y la compañera desde un lado del vehículo, lo mismo. Introduce el collarín y lo cierra. Y el tercer control cervical sería un control cervical frontal, para cuando no podamos acceder al vehículo por la parte de atrás. Nos meteríamos por la puerta lateral y las manos abiertas, haríamos un control cervical y la compañera o el compañero metería el collarín. Hasta aquí este tutorial rápido y sencillo para ver el control cervical y el collarín. Hágase un buen equipo, profes y mamás y personas que estén escuchando este curso. Prevenir es curar. Bueno, y a veces después nos lamentamos si yo hubiera hecho.
Esto no es difícil de conseguir, esto no es caro, pero esto protege a la vida de la persona, su integridad física, de que después quede con una lesión a largo plazo. Bueno, entonces es una sugerencia, como ya la hice en otras sesiones, aparte de esto, de poder tener camillas, de poder tener ojalá una bala de oxígeno y muchos otros elementos, y no limitarnos únicamente al isodine, a los bajalenguas, a las gasitas, sino cosas que realmente, y sabiéndolas usar, nos pueden a nosotros y a la víctima pues evitar problemas mayores. Si el niño está vomitando, ¿qué tenemos que hacer? Girarle la cabeza y el cuello y el cuerpo completo como una unidad para prevenir el ahogamiento. Eso se llama un movimiento en bloque. Puede pasar también cuando el paciente está vomitando sangre, porque puede haber una ruptura interna y hay una hemorragia interna. Entonces yo no puedo dejar al paciente como está el niño, que se llama decúbito supino. Ahorita vamos a mirar esa posición, porque se puede ahogar, puede broncoaspirar con su propio vómito o con la sangre. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo de cúbito lateral, que también es una posición que ahora vamos a aprender a hacer, utilizando, ojalá si ya tiene el collarín, por eso les decía que es necesario tener estos collarines, y en el carro, llevarlos en el carro, es supremamente importante. Si yo tengo que colocar a la persona de cúbito lateral, pues ya tengo que haber colocado este inmovilizador, porque si lo muevo sin esto, voy a causar más lesión, ¿sí? Si no tengo un inmovilizador y necesito voltearlo, tengo que hacer un movimiento en bloque, que lo vamos a aprender más adelante, cómo hacer el movimiento en bloque para que no se cause pues una lesión mayor en esta parte de las cervicales y de la columna vertebral. Pero si el niño se está ahogando o la persona se está ahogando, pues es necesario voltear. Vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos de los primeros auxilios pediátricos, como son traumatismo craneoencefálico, recordamos que le llamamos traumatismo craneoencefálico a cualquier lesión en cabeza, independientemente de que lo haya originado. Como primer aspecto, vamos a verificar que la zona sea segura para nuestro paciente y para nosotros. Vamos a verificar su estado de alerta. Si responde, le vamos a pedir que no se mueva. Lo más seguro es que haya sufrido alguna lesión en cervicales, y eso vamos a hacer. Vamos a enseñar a hacer el proceso de inmovilización en cervicales. Bien, vamos a hacer un barrido visual, verificando brazos, abdomen, piernas. Si no existe ninguna lesión de esta, nos vamos a abocar a lo que es nuestra herida. Un traumatismo craneoencefálico siempre va a provocar alguna lesión en cervicales, por eso es importante colocar un collarín. Vamos a colocarlo de esta forma y pedirle al paciente que no se mueva. No vamos a hacer movimientos bruscos para no provocar una lesión mayor. Una vez colocado el collarín, vamos a esperar que llegue el servicio de emergencias médicas para que el paciente sea atendido en un hospital, donde recordemos que no podemos detectar si hay una fractura o una lesión mayor hasta no tomar unas radiografías. Bien, en caso de existir alguna epistaxis, en este caso sangrado por la nariz o sangrado bucal, lo más conveniente es lateralizar a nuestro paciente, esto para no provocar que se broncoaspire él mismo. Lo vamos a hacer sujetando su cabeza y vamos a hacer un conteo. Al mismo tiempo que volteemos su cuerpo, vamos a voltear su cabeza. Cuenta de 3, 1, 2, 3. De esta forma tiene que quedar, evidentemente, para que no provoquemos una broncoaspiración en nuestro paciente. La observación del niño es fundamental. Bueno, el adulto responsable que conozca al niño debe acompañarle en todo momento y vigilar la aparición de los síntomas de alarma durante las siguientes 24 o 48 horas. O sea, ojo pelado con los niños después de un golpe. Y si el golpe fue en el adulto, pues el mismo adulto debe de estar pendiente de síntomas de alarma, que ya vamos a ver cuáles son. Pero si es un niño, pues es el adulto el responsable de vigilarle, por eso no lo podemos dejar solo. Las abuelas y las mamás siempre, no lo deje dormir. Bueno, después del golpe, no lo deje dormir. Esto es sumamente importante, porque el niño puede entrar en un estado de coma. Y a veces en el momento, pueda que el niño después del golpe, que quedó así como un poquito medio atontado y todo, se levantó y quiso seguir jugando y usted como que no pasó nada grave, pero resulta que a las 24 horas o a las 48
el niño empieza a sentir una serie de síntomas que son graves y que me pueden a mí estar indicando que algo está pasando mal. Bueno, según el nivel de conciencia del niño o del adulto podemos clasificar los traumatismos en craneal leve, craneal moderado y craneal grave, de acuerdo al estado de conciencia. Cuando hablamos de un traumatismo craneal leve, hablamos de que un paciente después del golpe se encuentra prácticamente asintomático y se produce pérdida de conciencia, y si se produce pérdida de conciencia será menor a 1 minuto. O sea, cuando el traumatismo es leve, entonces el chico se cayó de la bicicleta o lo que sea, golpeó la cabeza, lloró, quedó morado, pero reaccionó, no perdió la conciencia, o si la perdió fue por menos de 1 minuto. Está asintomático, no siente nada más. Hay chicos que se caen, se golpean tan duro y quedan con el chichón, pero se pararon y siguieron y se montaron otra vez en la cicla y bueno, entonces podemos estar hablando de una leve, pero recuerden, hay que vigilarlo después de ese golpe. ¿Listo? Cuando hablamos de un traumatismo moderado, el niño o el adulto, aunque está consciente, no responde correctamente a los estímulos. Bueno, y hablamos en sesiones anteriores de lo que tiene que ver con las preguntas que hacemos para ver si la persona está ubicada en tiempo y en espacio. Hola, ¿cómo te llamas? O ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Preguntas que me lleven a mí a darme cuenta si la persona realmente está orientada o si el paciente está inconsciente y no responde a los estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Ya habíamos hablado del estímulo verbal, el estímulo al movimiento, que me acerco y lo tomo por los hombros y lo sacudo para ver si logra reaccionar, o el estímulo al dolor. Otro síntoma de un traumatismo moderado es que tiene dificultades para hablar y para mantenerse atento, o sea, parece como adormecido. Como que usted le hace una pregunta y no articula, como que no le salen las palabras. Estos son síntomas. Cuando ya hablamos de un traumatismo grave, entonces el accidentado estará en estado de coma. No responde a ningún estímulo y no se despierta. Podemos darnos cuenta en la valoración inicial que respira, que tiene pulso, pero que no responde a ningún estímulo. Estamos hablando de un traumatismo grave. ¿Cuáles son esos signos de alarma en un traumatismo craneal? Entonces, primero perdió el conocimiento. Ese es un síntoma de alarma, y entre más tiempo pase la persona inconsciente, más grave es el traumatismo. Bueno, le sale sangre por la nariz o por el oído, o puede salirle un líquido claro. A veces ese líquido puede ser con sangre. Esto es un síntoma de alarma. Tiene un hematoma bajo ambos ojos o tras las cejas, ¿sí? El famoso morado. Tiene somnolencia excesiva, dificultad para despertarlo, está confuso o no puede mover bien alguna extremidad, ¿sí? De pronto hay una desconexión motora, no puede alzar una mano, usted le pide que mueva los dedos, como ya vimos en la sesión de la valoración secundaria, y no logra hacerlo. Tiene amnesia, no recuerda qué le pasó, no recuerda por qué pasó, porque está en el suelo, no recuerda qué pasó antes de eso. Tiene dolor de cabeza o vómitos persistentes. Irritabilidad, que puede ser en los grandes, pues como mal genio, está indispuesto, y en los niños podemos hablar de un llanto continuo. Tiene confusión, tiene alteración del habla, de la vista o del equilibrio, entonces no sabe dónde está, iba para algún sitio y no se acuerda para dónde iba ni qué iba a hacer, alteración en el habla, no coordina, no ve bien, estoy viendo borroso, por ejemplo, dice alguna persona que ha sufrido un golpe en la cabeza, o se cae fácilmente porque no tiene equilibrio. Y pues las convulsiones, ¿no? Los movimientos extraños, que también es un síntoma de alarma después de un golpe grave, de un traumatismo craneal. Otro tema importante que también se puede producir son los traumatismos encefalocranianos, ¿ya?
que es parte de lo que se conoce, es como la consecuencia más grave de una contusión de cráneo. ¿Qué es una contusión de cráneo? Es la típico golpe en la cabeza, ¿ya? Pero que tiene un índice de gravedad o un caso más grave, que es el traumatismo encefalocraniano. ¿Cuál es la diferencia? Que el traumatismo encefalocraniano se acompaña de una pérdida de conciencia, es decir, esta contusión es mucho más grave. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cerebro, cuando está en nuestro cráneo, está acompañado de líquidos a los alrededores, ¿ya? Este líquido al alrededor permite que el cerebro, cuando uno está caminando, se desplace suavemente y se mantenga en una posición. Cuando hay una contusión de cráneo, este cerebro, como entre comillas, se bate entre una cámara, la parte delantera del cráneo y la parte posterior. Y este movimiento provoca un movimiento de aceleración y desaceleración dependiendo de la velocidad con la que se haya producido la contusión, si yo venía corriendo o estaba en reposo, y me puede producir y llevar a una pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los tipos de TEC o el traumatismo encefalocraniano? Los traumatismos encefalocranianos abiertos, en la cual hay ruptura y hay una fractura del cráneo, y los cerrados, en el fondo se produjo esta pérdida de conciencia, pero no hubo una fractura de cráneo asociada a esta pérdida de conciencia, a este traumatismo. ¿Qué es lo importante hacer? Es evaluar el estado de conciencia. ¿Ya? Si el paciente está inconsciente, la idea es no movilizar, mantener el reposo, observar, solicitar ayuda especializada, es decir, un traslado en ambulancia, y que sea evaluado. Movilizando en bloque, si yo no logro contactar alguna ambulancia o estoy en algún lugar en el cual tenga dificultades de tener acceso a alguna ambulancia, se podría eventualmente movilizar en bloque. ¿A qué es lo que me refiero con movilizar en bloque? A que sean 2 o más personas que movilicen a la persona, protegiendo su cuello y su cabeza, manteniendo la línea. Una persona se encarga solamente de la cabeza y cuello, otra se encarga del movimiento del tórax y otra de las extremidades, idealmente, y trasladar a un centro asistencial. Es mucho más recomendable que sea trasladado por un servicio especializado. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con tabla y elementos para fijar y proteger nuestro cuello, ¿ya? Sobre todo si estos traumatismos también están asociados a alguna caída de altura. Muy importante también en la persona observar la pérdida de conciencia, saber y evaluar si esa persona despertó, cómo despertó y qué características tiene la persona al despertar, porque hay personas que despiertan un poco confusas, hay personas que no recuerdan lo sucedido. Por lo tanto, es siempre importante evaluar que si en el caso de que la persona esté inconsciente, evaluar este estado, y en el caso de que esté consciente, mantener también el reposo y hacer preguntas básicas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué día soy? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo te llamas? Esas son preguntas que me van a orientar cuál fue el grado de contusión y de gravedad del golpe que tuvo, si llegó a ser un traumatismo encefalocraniano, si fue asociado a una pérdida de conciencia. Siempre es muy importante no dar líquidos. Uno tiende a calmar las situaciones con líquidos, con algún dulcecito, en este caso bajo ningún punto de vista, ni tampoco analgésicos. ¿Por qué? Uno, en general, las contusiones de cráneo, dependiendo de la gravedad, pueden ir acompañadas por vómitos. Por lo tanto, si yo le di un líquido, después de todo este movimiento que tuvo mi cráneo, también la adrenalina que hubo en el hecho, puede producirse vómitos, y no voy a saber si fue vómito por el líquido que le di en ese momento o porque hubo una reacción mayor. Tampoco dar analgésicos, porque el hecho de que yo dé analgésicos puede ocultar cefalea o sintomatología, que es importante. Y sí o sí, bajo todos los puntos de vista, las contusiones de cráneo tienen que ser evaluadas por un especialista, y sobre todo un traumatismo encefalocraniano que va acompañado por una pérdida de conciencia. Muy importante tratar de evaluar cuánto rato estuvo inconsciente y las características del golpe, si fue en altura, si fue con velocidad o no. Que esos van a ser datos importantes para aportar al centro de atención.
Su columna vertebral está compuesta de huesos individuales llamados vértebras. Sus vértebras forman un túnel protector llamado canal medular, el cual rodea la médula espinal mientras recorre toda su columna vertebral. A cada lado de la médula espinal, los nervios espinales salen del canal medular a través de canales pequeños y óseos llamados forámenes neurales. Los nervios de la columna cervical viajan a través de su cuello, hombros y brazos. Entre su cráneo y su cavidad torácica hay 7 vértebras que forman su columna cervical. Almohadillas flexibles, conocidas como discos intervertebrales, brindan amortiguación entre sus vértebras para el rango de movimientos que su cabeza y cuello realizan todos los días. La columna cervical soporta el peso de su cabeza, permite que su cabeza rote y se incline, y lo ayuda a doblar su cuello. La presión en los discos cervicales aumenta cuando su cuello se dobla hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Los discos intervertebrales consisten de un fuerte anillo exterior de tejido, llamado anillo fibroso, y de un centro suave y gelatinoso llamado el núcleo pulposo. Durante una lesión traumática, su columna puede forzarse hacia adelante o hiperflexionarse, causando que sus vértebras compriman el frente de uno o más de sus discos cervicales más allá de límites normales. La hiperflexión del cuello es una causa común de lesión cervical que ocurre en accidentes de vehículos motorizados y en algunos deportes. Como resultado, su núcleo pulposo gelatinoso es empujado hacia atrás, hacia su anillo fibroso, reduciendo el grosor de su anillo y causando pequeñas fisuras. Luego de una lesión en los discos cervicales, su anillo fibroso comienza a debilitarse y a agrietarse, y su núcleo pulposo se torna seco y rígido. Luego de un tiempo, estos cambios hacen que su disco sea susceptible a más lesiones. Conforme su disco intervertebral se deteriora, un anillo fibroso débil puede permitir que su núcleo pulposo se protuya, cambiando la forma y flexibilidad normales del disco. Dependiendo de su ubicación, la protusión puede empujar o pinzar uno de sus nervios espinales o su médula espinal, causando dolor e inflamación. La protusión discal central se proyecta hacia atrás en su canal medular. La protusión discal lateral se extiende en su foramen neural. Varias lesiones severas del disco cervical pueden desgarrar su anillo fibroso. La presión de su vértebra puede empujar su núcleo pulposo hacia afuera del anillo desgarrado, lo que causa la herniación discal. Un disco herniado puede pinzar sus nervios espinales o médula espinal, interrumpir las señales nerviosas normales y causar síntomas como dolor, entumecimiento o debilidad en uno o ambos brazos. El tratamiento para las lesiones del disco cervical puede incluir descanso, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, hielo o calor aplicado al área lesionada, fisioterapia, inyecciones de esteroides y, en casos más severos, cirugía. Ahora hablemos un poco del traumatismo cervical, que como ya lo acabamos de ver en el video, bastante didáctico de lo que es la conformación de las cervicales y todo esa parte alta de la columna vertebral. Es una lesión que se produce directamente allí. También estamos hablando de algo que se llama latigazo cervical. ¿Saben a lo que me refiero con latigazo cervical? Ya vamos a mirar, es muy común a veces en los niños. Este traumatismo cervical puede ser su causa también una caída, como el niño que aparece ahí, esa caída de la sola cama, que creyéramos pues que no pasó nada, pero puede haber ahí un daño a nivel cervical, que también puede ir de leve, moderado a grave. Golpe con la mano, con un objeto, movimientos bruscos, el famoso latigazo cervical, que ahorita vamos a ver un video descriptivo, y algo tras otro, y situaciones como estas. Bueno, este tipo de lesión es muy frecuente en los niños
pero puede presentarse también en los adultos bastante, y su causa también en los adultos pueden ser accidentes automovilísticos y deportes de contacto. Por eso con los chicos que están, los lactantes, los menores de 1 año, todavía estamos hablando de los niños que están en cunas, que están en los famosos Moisés o en los corrales. Es importantísimo que estos elementos tengan toda la seguridad, que brinden toda la seguridad, sus barandas, todo lo demás, que si el niño viaja en el carro, tener una silla específica, el cinturón de seguridad, esto, lo otro, porque pues esto aumenta la probabilidad de que el traumatismo sea grave. Síntomas de un trauma cervical: dolor y rigidez en el cuello, intensificación del dolor al mover el cuello, pérdida de la amplitud de movimiento del cuello, o sea, estamos con la cabeza tiesa, entonces si vamos a mirar para allá tenemos que voltear toda la cabeza porque tenemos rigidez, ¿cierto? Dolor de cabeza que generalmente empieza en la base del cráneo, de abajo hacia arriba empieza el dolor de cabeza. Sensibilidad o dolor en los hombros, en la parte superior de la espalda o en los brazos. Se puede presentar también hormigueo o entumecimiento en los brazos y fatiga. Todos estos síntomas están relacionados con un trauma cervical. ¿Qué debe hacerse en caso de un traumatismo cervical? Mantener la alineación cabeza-cuello-tronco para evitar los movimientos de flexo-extensión y rotación, que ya los vimos en nuestro módulo de planimetría, cuáles son esos de flexo-extensión, rotación, y prevenir la aparición de lesiones o el empeoramiento de las ya existentes. En otras palabras, usar un inmovilizador de cuello, ¿sí? Este inmovilizador me va a ayudar a mí a evitar que yo tenga movimientos de rotación o de flexo-extensión, bueno, que me ayuden a empeorar pues la lesión que ya hay. Solamente si es necesario movilizar al paciente, tener en cuenta hacerlo de cúbito supino. ¿Cómo así de cúbito supino? Bueno, aquí aparece una foto, una imagen de cómo se está inmovilizando a una persona con el famoso inmovilizador de cuello, a 2 personas o a dos primeros respondientes. Aquí están las 2 posiciones, que se llama cúbito supino o boca arriba y prono boca abajo. Bueno, entonces si es necesario movilizar al paciente, hay que hacerlo de cúbito supino y haber colocado preferiblemente el inmovilizador. Comprobar el estado de conciencia, ya hemos hecho una valoración inicial. Abrir la vía aérea del paciente es bien importante. En algún momento puede entrar en paro, usted tiene que hacer un RCP, o de pronto usted al abrir la vía respiratoria puede observar que hay un cuerpo extraño que puede extraer, una caja de dientes que se cayó, un chicle que la persona se estaba comiendo y está ahí, pues debe sacarlo porque de pronto se va a atragantar con eso, etc. La inmovilización cervical debe mantenerse manualmente hasta la colocación de un collarín cervical. Si ustedes ven en la imagen de arriba, estamos viendo que la persona que está en la parte de arriba de la cabeza del paciente está haciendo una forma de especie de collarín con los dedos. Ahorita les voy a dejar un video de cómo hacerlo, porque pues yo siempre, toda la vida he escuchado que después de un accidente en moto, que al herido no se le debe retirar el casco. Alcen la mano a los que les gusta andar en moto. Pero yo siempre he oído que en un accidente de moto, yo creo que ustedes también, que no quite el casco, pero yo les hago esta pregunta. Si el paciente que está en el piso, accidentado, se está ahogando con su propia sangre o con su vómito, y usted como primer respondiente puede ayudarle, entonces, ¿cómo no aprender una técnica correcta y adecuada que me permita a mí retirar el casco sin causar mayor daño? O por lo menos una técnica que me permita ponerlo de cúbito lateral, inmovilizando primero su cuello para que yo le salve la vida. Porque si no lo muevo, que porque no tengo un inmovilizador en el momento, no lo muevo, ¿cierto?
y lo dejo que se ahogue con su propia sangre, pues no voy a hacer absolutamente nada. Es necesario aprender estas técnicas por eso. Y no solo aprenderlas, practicarlas y practicarlas hasta que las dominemos muy, muy bien. Por eso, parte esencial de este curso son los videos que ustedes nos envían al equipo de formación haciendo sus ejercicios de práctica hasta que los desarrollen perfectamente. Porque es que la teoría no nos va a ayudar a salvar una vida, no, es la técnica. Y por ahí hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Muy bien. Hace al maestro. Bien. Entonces por eso tenemos que practicar. Por eso ahí en la imagen, ahí está esa persona haciendo una inmovilización con sus propios dedos. ¿Sí? Tiene sus dedos agarrados en los maxilares inferiores y lo está haciendo muy bien para que la otra persona coloque su inmovilizador. Lo vamos a ver en un video. Aquí también le estoy colocando una foto de alguien que está haciendo una inmovilización perfectamente de cuello sin inmovilizador. Sin el inmovilizador. Está utilizando sus manos. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué no hacer? No mueva al paciente, a no ser que sea estrictamente necesario. Bueno, un traumatizado grave no debe ser movilizado por personal no calificado, salvo excepciones. Por ejemplo, protegerle de nuevos accidentes secundarios porque está tirado en una vía principal, lo demás. Bueno, proceder a su valoración clínica o realizar maniobras de RCP u otras intervenciones necesarias cuando la localización o posición inicial de la víctima lo impide. Proceder a su valoración clínica o a realizar maniobras de RCP o hacer otro tipo de intervenciones cuando la localización o posición de la persona lo impide. Si fue un trauma, si fue un golpe por un accidente de tránsito, donde hemos visto que a veces el paciente queda ya apretado entre la silla del carro y bueno, una cantidad de cosas que usted pues no puede hacerlo. Hay momentos en que no vamos a poder ayudar, tristemente es así, porque resulta y pasa que usted está ya tratando de sacar al paciente y se explotó el carro y de pronto fue a tratar de sacar al paciente y entre las latas retorcidas no lo puede sacar por las piernas, entonces pues también está en riesgo su vida. Vuelvo y recalco, aquí juega un papel importante quién es el herido, porque si el herido es un familiar o una persona con un vínculo afectivo cercano, pues ahí es complicado decirle no haga, ahí no reacciona, ¿cierto? Pero pues tengan en cuenta siempre que hay que cuidar la integridad nuestra. En algunos casos será suficiente la alineación y el giro de cúbito o supino sin necesidad de desplazar a la persona. Pueden haber accidentados también que están en posición prono, que están en boca abajo, están inconscientes, no llegue inmediatamente a voltearlo. Primero, así como el paciente está, debe usted realizar la valoración inicial y mirar cómo puede ayudarle sin necesidad de moverlo. Porque aquí siempre que hay un trauma y la persona está inconsciente, hay que sospechar inmediatamente de que esa persona puede tener un trauma cervical. Al moverlo usted lo puede dejar inválido, puede quedar inválido para toda la vida. Hay un rescate de emergencia que se llama la maniobra de Rautek, que es una técnica de extracción de emergencia de un vehículo aplicable a un niño mayor o a un niño mayorcito, accidentado. Podemos estar hablando de un niño de 4 o 5 años en adelante, que consiste en pasar desde un lado los brazos por debajo de sus axilas, como lo vamos a ver en esta foto, ¿sí? Aplicar con una mano levantamiento suave de la mandíbula para evitar la flexión del cuello y sujetar con la otra al mismo tiempo la mano contralateral o ambas de la víctima, ¿sí? Entonces ahí está la persona tratando de sacarle del auto, colocándole una mano en su mandíbula, tratando de fijar su cabeza contra el pecho de él para evitar que haya algún movimiento de flexión en el cuello, y con la otra mano debajo de la axila del paciente pues tratar de jalarle para que sacarlo del carro. Esa es una maniobra que se llama de Rautek, y pues para tratar de poner a salvo al paciente, porque lo que les decía, si el carro se chocó es posible que también haya una explosión.
por derramamiento de gasolina y demás. Cuando el niño se halla en el suelo en una posición distinta de cúbito supino, que ya vimos cuál es, la cúbito supino, boca arriba. Lo primero que debe hacer es procederse a su alineación. Si necesito voltearlo, entonces voy a alinear las extremidades en sentido caudocranial, para luego proceder a su giro de forma coordinada, casi siempre en 2 tiempos, manteniendo siempre al niño como un bloque y con la columna cervical inmovilizada, que es la foto que acaba de aparecer en pantalla. Si el niño se cayó, ¿verdad? Y quedó en posición prono, boca abajo, usted necesita voltearlo para valorarlo, porque además se dio cuenta en su valoración que no respira, usted tiene que hacerle RCP para evitar que muera, entonces voy a voltearlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Alineando sus extremidades en sentido caudocranial. ¿Qué quiere decir eso? Que las piernas queden alineadas con la cabeza en línea recta, ¿sí? El cráneo y las extremidades caudo hacia abajo, bueno, acordémonos los términos de planimetría, entonces hacia abajo vamos a estar alineando. Luego vamos a mantener el niño como en un bloque, la señora está ahí estirada, hay 2 personas, pues si está usted sola, o usted solo, pues Dios le ayude para hacer la técnica correcta y poderle voltear de cúbito supino. Bueno, si tiene el movilizador, inmediatamente antes de hacer la maniobra colóquelo, y si no, pues con los dedos como vimos en las. Hablemos del latigazo cervical, miren este video. El latigazo cervical o hiperextensión cervical es una lesión a los tejidos blandos del cuello a raíz de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza. Este tipo de movimiento tensiona los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento. Una de las causas más comunes de este tipo de lesiones ocurre en los accidentes de tránsito. En décadas anteriores, cuando los vehículos no traían en sus asientos los reposacabezas actuales, era muy frecuente la muerte por este tipo de lesiones. En la actualidad, instituciones como la Euro NCAP simulan pruebas de choques para evaluar la protección que ofrecen los asientos de seguridad contra lesiones por latigazo del cuello. Después de un accidente, las lesiones cervicales pueden ser difíciles de tratar y a menudo conducen a la muerte o invalidez física. Entonces, ¿por qué es que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad y el acondicionamiento de su automóvil? La silla para los niños pequeños, acondicionada, ¿para qué? Para evitar este famoso latigazo cervical que ocurre pues cuando tenemos un golpe repentinamente fuerte hacia adelante y luego hacia atrás, como lo vimos en el video, que es supremamente común en accidentes de tránsito o también en lesiones deportivas. Como lo decía el video, por eso ahora los carros de ahora, de hace unos años para acá, vienen con un soporte para la cabeza, que a veces uno manejando, ay, qué pereza. Yo, por ejemplo, cuando manejo no puedo colocarme un caimán ni nada, pues porque me fastidia contra la apoya cabeza, pero pues esa apoya cabeza tiene una función específica de estar ahí. Bueno, estas lesiones causan dolor, causan rigidez en el cuello, también puede doler el pecho, los hombros, los brazos. La mayoría de los latigazos cervicales se mejoran con el cuidado en el hogar, ¿cierto? A veces los médicos recomiendan darle a los niños un medicamento para aliviar el dolor o para relajar los músculos, los famosos relajantes musculares, y esto puede ayudar a mejorar. Es posible que también le sugiera al médico hacer ejercicios y fisioterapias, a veces también cuando es en un adulto y el dolor es persistente, nos envían a fisioterapia y esto nos ayuda bastante a mejorar el dolor. Inclusive nos pueden mandar a usar durante 15 o 20 días o más el uso del collarín para apoyar el cuello, porque tenerlo fijo ayuda bastante a que mejore la lesión. Hay una lesión bastante común en los niños pequeños, en los niños menores de 1 año,
que se llama el síndrome del zarandeo. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero es una lesión en el cráneo bastante frecuente por llevarlos en coches. Y sobre todo porque es que hay unas mamás que uno a veces ve por la calle que llevan esos niños en coche, mejor dicho, como si llevaran ahí una roa de papa. Y eso, mejor dicho, por las piedras, por los huecos, por donde sea. Y ese síndrome del zarandeo, que es ese movimiento que el cerebro hace ahí contra los huesos de la cabeza, es peligrosísimo, puede causar inflamación en las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, y es complicadísimo. Además, porque recordemos que el cerebro está ahí, no está fijo, agarrado, sino que es una masita que está dentro de la cavidad craneal, pero que está ahí como una gelatina. En los niños muchísimo más, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ese síndrome del zarandeo también se ve tristemente cuando los niños son maltratados y los agarran del brazo y los sacuden y es que quédese quieto, y que están haciendo, zarandeando el cerebro y la cabeza, y haciendo pues que eso pueda causar una lesión grave a nivel de las meninges y lo demás, para tener en cuenta. Síntomas de gravedad de un latigazo cervical. Entonces, si el niño o usted empeoran en los síntomas, ya no es solamente el dolor y la rigidez en el cuello, sino que además empiezan a doler los brazos, las piernas, el pecho, el abdomen, las nalgas o los glúteos que llaman. Entonces ahí inmediatamente hay que acudir al médico por urgencias. Bueno, puede haber también entumecimiento, como que no siento mi mano, y hay hormigueo, ay, como que se me durmió este brazo, ¿cierto? Puede haber debilidad y hay muchísimo dolor, y a veces se pierde el control de la vejiga y del intestino. Entonces en los niños puede pasar que pierdan el control de su interés, se hagan chichi y popó en la ropa. También puede pasar en un adulto. Lesión en columna. Los traumatismos en la columna vertebral pueden causar lesiones en la médula espinal, en cuyo caso se produce la desconexión de la parte afectada de la médula del resto del sistema nervioso, lo que puede suponer consecuencias graves para la víctima. Después de que una persona ha sufrido una lesión en la columna vertebral, moverla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, si sospecha que alguien puede haber sufrido una lesión de este tipo, debe asumir que así fue y actuar en consecuencia. Síntomas. Los síntomas que puede presentar una persona que se ha lesionado la columna son rigidez en el cuello, cabeza en posición inusual, debilidad muscular, dolor intenso de cabeza, cuello o espalda, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, parálisis de las extremidades. Lo primero que debe hacer es llamar a los servicios de emergencia. No debe mover a la víctima antes de que llegue la ayuda médica, a menos que, por su posición, no pueda respirar o que todavía se encuentre en una situación de peligro. Si encuentra a una víctima que probablemente tenga una lesión de columna, primero debe valorar si está consciente o no. Tóquele el hombro y pregúntele qué le pasó. Si la persona está respirando, no debe de moverla ni quitarle el casco. Solo está indicado retirarle el casco a la persona que no está respirando. De ser posible, no mueva a la víctima. Si es completamente necesario que la mueva, colóquela en una posición de tal forma que su columna quede completamente alineada con el resto del cuerpo. Valore constantemente su respiración y sus signos vitales. En caso de que no respire, realice las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si cuenta con ayuda de otras personas, deberá de coordinarlas y organizarlas para mover a la víctima. Esto se puede hacer con una manta y un pedazo de cartón. Coloque la manta junto con el cartón del lado de la víctima. Posteriormente, indíquele a cada uno qué parte del cuerpo va a mover. A la voz de 3, todos, de un solo movimiento, deberán poner a la víctima lateralmente.
Una tercera o cuarta persona será la que ponga el cartón debajo de la víctima. Si la víctima vomita o está sangrando de la cara, voltéela con mucho cuidado sobre su costado para evitar que se le vaya el vómito a los pulmones. Si hay hemorragias u otras lesiones, deberá atenderlas sin mover a la víctima. A la voz de 3, todos deben de mover a la persona al centro del cartón. Posteriormente, con la misma fuerza, levántenla todos para poderla transportar a un lugar más seguro. Mientras llega la ayuda médica, mantenga a la persona caliente con una manta y vigile su respiración, circulación y la aparición de síntomas de shock. Para este tutorial cuento con la colaboración de mis compañeras Marili y Jesús. En cuanto a la retirada del casco, decir que nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino. Si estuviera boca abajo o decúbito lateral, lo tendríamos que voltearlo. En nuestro canal tenéis tutoriales sobre cómo se voltean los pacientes a decúbito supino. Otra cosa importante es que primero se quita el casco y después se pone el collarín, ¿vale? Tenemos 3 tipos de abordaje: el abordaje frontal, el abordaje lateral y el abordaje posterior. Ahora vamos a ver la secuencia con 2 sanitarios. Debe ser siempre con 2 rescatadores que conozcan la técnica. Yo sería el sanitario número 1 y Marili sería el sanitario número 2. Haríamos un abordaje antes de acercarnos. Podemos controlar el casco desde este lado, desde el frontal, para que el paciente no mueva la cabeza. Haríamos un abordaje desde atrás, codos en el suelo, y ya el compañero, la compañera puede retirar el barbuquejo y abrimos la visera para controlar si el paciente está consciente, y le explicaríamos la técnica. El sanitario número 1, que sería Marili, hace un collarín manual en la zona del occipital y en la mandíbula. Lo sujeta fuerte. Cuando lo tengas, me avisas. Ya. Vale. Cogemos el casco y tenemos que intentar abrirlo hacia los lados y con movimientos oscilantes, salvando la nariz despacito. Despacito, despacito. Yo personalmente, antes de que salga, le ayudo en esta zona. Vale. Se le coloca un almohadillado debajo. Se hace una transferencia de funciones, ya la tengo. Ya. Sí. Y el sanitario número 1 le pondría el collarín. Si es con la pestaña hacia adentro, como hace la compañera, sobre todo las personas con pelo largo, va a ir muchísimo mejor. Y se colocaría el collarín. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el tutorial del casco. Hablemos entonces del manejo a lesiones en tórax y abdomen. El trauma de tórax comprende las lesiones producidas en la pared torácica, en órganos o en estructuras intratorácicas por fuerzas externas de aceleración, desaceleración, compresión, impacto a alta velocidad, penetración de baja velocidad y electrocutamiento. O sea, golpes, impactos que pueden ser por accidentes de tránsito, golpes fuertes, deportes de contacto, penetración, que puede ser, como ustedes están viendo en la foto, por armas blancas o armas de fuego. Y también lesiones, traumas por electrocutamiento. Eso puede pasar. Podemos estar hablando de una lesión de trauma o de tórax abierto y cerrado. Se considera que el trauma abierto, como ustedes lo ven en la foto, ¿cierto? Pues hay una comunicación definitiva entre los espacios pleurales o el mediastino con el exterior. O sea, está abierta, expuesta la carne. Puede haber una lesión también que es interna,
un trauma interno como el que ustedes están viendo ahí. Solamente se está viendo pues la parte bastante roja y se está poniendo morada. A la vista es lo que estamos viendo de ese trauma torácico, ¿no? No sabemos al interior qué puede estar sucediendo. Por eso el manejo de este tipo de lesiones en la segunda valoración, que ya es hecha por los expertos, pues incluye radiografías y todo lo demás que llevan a descartar que haya hemorragias y otro tipo de lesiones mucho más severas. La revisión primaria o revisión inicial que debe hacer el primer respondiente es verificar la vía aérea, la ventilación, la circulación, o sea, hacer la valoración inicial mirando pues que los signos vitales se encuentren normal. El traumatismo de tórax es una situación altamente desafiante en el manejo de urgencias, requiere atención inicial inmediata. El promedio de mortalidad de este tipo de trauma es del 75%. Y esto es porque en el manejo de estas lesiones torácicas es esencial actuar de inmediato. El trabajo de urgencias es genial, el trabajo de urgencias es inmediato, porque pues no sabemos adentro del cuerpo los órganos afectados, cómo están, si hay una hemorragia que puede causar, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia dentro de un pulmón y el pulmón se llena de sangre. Bueno, el 80% de las lesiones torácicas pueden manejarse con maniobras no quirúrgicas, pero el 15% al 20% restante requerirá manejo quirúrgico, que es altamente desafiante por las complejidades que estas pueden llegar a presentar, ¿sí? Porque el tórax, entonces, esta parte del hueso fuerte y debajo están los órganos vitales, es bastante complejo. Entonces, aquí la valoración y la actuación inicial es de vital importancia. En los niños, pues es muchísimo más grave, ¿sí? Este chiquito que está ahí en la pantalla tiene un trauma torácico y también abdominopélvico que fue producido porque le pasó una llanta de un carro por encima. De hecho, ahí se le ve marcada la llanta del carro. En los niños es muchísimo más grave por las diferencias corporales con los adultos, ¿cierto? Como la inmadurez del sistema musculoesquelético, ya que al ser mucho más flexible, pues da menos protección a las vísceras. Aumenta el riesgo de lesión de estructuras subyacentes. Además, el diámetro abdominal es mucho más pequeño, el hígado y el vaso están más expuestos, los riñones tienen mayor movilidad y menos protección, los órganos están más cerca entre sí, por lo tanto el riesgo de comprometer más órganos en un impacto pues es mucho más alto. La pelvis y la vejiga urinaria están intraabdominal, no intrapélvica, por lo tanto tiene más riesgo de sufrir lesión. Entonces aquí lo importante es la prevención. Prevenir es curar. Hablemos del trauma de abdomen. En la actualidad los traumatismos son la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Los mecanismos más frecuentes a tener presentes son los accidentes de tránsito, que son alrededor del 50% de los casos. En menor medida se encuentran las caídas de altura, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y aplastamientos. La mortalidad por traumatismos es significativamente mayor en el sexo masculino. Aquí vuelve y aparece esta estadística. Aquí vemos una foto, una imagen de un trauma de abdomen. Adicional a estas causas de impactos directos, como golpes, caídas y todo lo demás, también podemos estar hablando de un trauma producido por heridas de fuego o heridas de arma blanca, como los que aparecen en este video. Gracias a este video aprenderás cuáles son los gestos esenciales que te permitirán ayudar a la víctima de una herida en el abdomen. Las heridas abdominales siempre deben considerarse graves. Avisa inmediatamente a los servicios de emergencia. Coloca a la víctima en una postura cómoda, de preferencia boca arriba.
con las piernas flexionadas de manera que los músculos de su abdomen estén relajados y disminuya el dolor. Cubre la herida con una toalla limpia. Idealmente, utiliza compresas estériles que no cubran la herida por completo y fíjalas por 3 lados. Abriga a la víctima para evitar que entre en estado de shock. Si hubiera un cuerpo extraño en la herida, no intentes extraerlo. Si la herida sangra abundantemente, presiona la compresa para contener la hemorragia. Si se trata de una herida abierta por la que salgan vísceras, deberás aplicar compresas estériles húmedas sin intentar recolocar las vísceras en su sitio. Esos son los famosos traumatismos penetrantes. Hay algunos traumas que se producen también por el efecto de una onda explosiva contra el cuerpo. No sé si alguno de ustedes ha tenido un trauma de este tipo cuando ha ido a jugar pinball. Ese famoso pinball produce bastantes traumas porque la onda explosiva, la fuerza con que se disparan esos perdigones de pintura es bastante alta y produce el traumatismo. El morado ahí está bastante extendido y todo lo demás. ¿Qué hacer en caso de un traumatismo de abdomen? Lo primero que hay que hacer es valorar el paciente, hacer su valoración inicial, luego llamar a emergencias y hacer una valoración secundaria si tengo tiempo de hacerlo, si no ha llegado el sistema de emergencia. De ser absolutamente necesario, pues alejar al paciente del lugar del accidente, como ya les he mencionado. Que no haga no dé al paciente alimentos ni bebidas, no lo mueva y no trate de meter nada que esté expuesto. ¿Cómo así? Pues cuando hay un traumatismo con exposición. Cuando hay traumatismo de abdomen con exposición visceral, que es este que va a aparecer en una foto que es un poquito dura, pero que necesitamos verla. Eso se llama un traumatismo con exposición visceral. No trate de meter nada que esté expuesto. Esto es algo que no podemos hacer. En caso de presentarse un traumatismo de este tipo, lo que yo debo tratar de hacer, además de hacer la valoración inicial de signos vitales, es proteger esa víscera o lo que se haya salido del cuerpo con una tela limpia. Si la exposición es de vísceras, lo que se recomienda generalmente es mantenerlas húmedas, porque las vísceras fuera del cuerpo empiezan a morir. Entonces necesita estar humedecidas y para ello yo voy a utilizar agua limpia, totalmente limpia, ¿sí? Y voy a tratar de irrigarlas sobre la misma tela limpia que yo coloco. La coloco para tapar y sobre todo para proteger del viento, del polvo, y puedo estar aplicando agüita sobre la víscera expuesta mientras llega el sistema de emergencia. Esto puede ayudar a salvar que la persona no pierda la vida, pues obviamente porque las vísceras se murieron fuera del cuerpo. Entonces es importante tener en cuenta esto, pero nunca tratar de meter lo que está ahí salido, porque eso no nos va a funcionar.